Capítulo 117. Persecución, parte 1. Era la primera vez de Carter en presenciar una batalla. Una alineación de más de 300 caballeros era incapaz de rasgar el borde de sus líneas defensivas, en su lugar, ellos habían sido totalmente aplastados. Hasta el final, habían fallado incluso en entrar en un rango de 50 metros. Era una línea de fuego del cazador. Solo cuando el enemigo se había acercado más de 50 metros ellos tenían permitido abrir fuego. Los 4 cañones habían llegado a detener el asalto del enemigo a meramente a 100 metros. A lo largo del rango de 150 metros a los 100 metros se extendían en línea ordenada 20 cuerpos, pareciera como si hubieran corrido contra una pared. Y estos hombres, como él, pertenecían a la más fuerte categoría de peleadores. Los caballeros, de otra manera, no hubieran sido capaces de controlar sus caballos bajo el sonido de los disparos. Al final, Carter estaba aliviado de que él no era uno de ellos. Tuvo un débil presentimiento que las batallas en el futuro se volverían muy diferentes y solo era cuestión de tiempo hasta que Roland Wimbledon, el amo de tan poderosa fuerza, aspirara al trono y apuntara hacia la monarquía. Cuando los miembros del primer ejército vieron el sangriento campo de batalla, se volvieron mareados y empezaron a vomitar o tuvieron otras reacciones adversas. Pero esta no era la reacción que mostraría si ellos hubieran matado personalmente al enemigo durante un combate cuerpo a cuerpo. La sensación de desaliento traída por matar a alguien desde una larga distancia era mucho menor cuando se comparaba con matar a alguien con una navaja. Su reacción no podía ser considerada como crítica. Carter tomó un grupo de personas de su equipo para levantar los varios miembros y los puso de regreso a los cuerpos muertos, mientras aún buscaba por personas vivas. El sol gradualmente cayó detrás de las montañas, y cuando Carter miró hacia el cielo rojizo sangriento y los bosques distantes con sus cuervos gritando, repentinamente fue golpeado por una sorda y temerosa sensación. La era de los caballeros había terminado. Incluso hasta ahora el duque Rand todavía era incapaz de recuperarse. No podía entender cómo era posible que hubiera perdido, incluso más en contra de una línea defensiva tan delgada como una rebanada de cáscara de cebolla. Normalmente habría sido suficiente con tocarlo simplemente con un dedo para atravesarlo, pero hoy, eran sus caballeros quienes huyeron como si se hubieran enfrentado con el diablo. En realidad, no podía incluso culparlos debido a que el asalto fue bajo las órdenes de sus caballeros élites. Sus guardias personales tuvieron incluso que cortar a varias personas para que los mercenarios huyendo ciegamente no se acercaran a la posición del duque. Pero él era incapaz de hacer nada más, no importa cuánto gritara, no pudo unir a los derrotados hombres una vez más. En desesperación, incluso el duque Rand tuvo de retirarse con el flujo de la gente huyendo, y su inconsciente escape solo se detuvo después de que habían cruzado cerca de 10 millas. Cuando llegó la noche, el duque escogió un lugar cerca del río para acampar. Incluso después de haber colocado antorchas para dirigir a los separados caballeros y mercenarios de regreso al campamento, la mayoría de su gente aún seguía perdida. Para empeorar las cosas, los hombres libres sin ninguna vacilación habían abandonado las carretas con la comida, por lo que esta noche tuvieron que sacrificar algunos caballos para servirlos como raciones. Las 5 familias nobles se amontonaron juntos, dentro de la tienda de campaña más grande, mirando con una temerosa expresión hacia el duque Rand. Sin embargo, incluso él no estaba en mejores condiciones. ¿Quién puede decirme qué tipo de nueva arma era la que ellos habían usado? Son por mucho mejor que ballestas, y no parecen arrojar las piedras como una catapulta. El duque empezó a hablar, mientras miraba a René. También estuviste en el frente, dime qué es lo que viste. Milord, yo, no pude ver nada claramente, respondió René, solo sé que cada vez que el rugido podía ser oído, nuestros hombres caerían por montones, especialmente cuando sonó por última vez. Parecía como si los caballeros corriendo habían sido golpeados por un muro invisible. Más aún también vi cómo sus cabezas y brazos fueron arrancados de sus cuerpos, era simplemente como si. Pensó por un momento, ellos eran como huevos dejados caer desde la altura del muro de la ciudad. ¿Fue el poder de una bruja? El conde susurró asustado.
No respondió el duque, mis caballeros estaban usando la piedra de la retribución de Dios, por lo que el poder de una bruja no los pudo haber lastimado. No fuimos atacados por brujas, frente a esas piedras, ellas no son más que mujeres ordinarias. Oh, es cierto, señor, René repentinamente alzó la voz, como si estuviera recordando algo. Antes de que escuchara el fuerte disparo, vi como carretas los cuales estaban alineados, tenían un enorme tubo de hierro, emitió una luz roja y una nube de humo. ¿Un tubo de hierro? ¿Qué, luz roja y humo? ¿No suena eso como el barril ceremonial? El conde Aug preguntó con mucha duda en su voz. El duque, por supuesto, sabía lo que era un barril ceremonial. Previamente solo eran usados por el rey al inicio de grandes celebraciones, pero hoy casi cualquier lord los utilizaría. Incluso él tenía 2 barriles ceremoniales hechos de bronce en su castillo, eran usados para encender la pólvora. Pero ese sonido, cuando se comparaba con el ruido de hoy como el de un impresionante trueno, no podía estar más lejos. Los barriles ceremoniales nunca serían capaces de matar caballeros, dijo el conde a Honeysuckle. No importa lo que usó el príncipe, era lo suficientemente poderoso para derrotarnos a todos nosotros. Así que, ¿qué deberíamos hacer después? Al oír esto, el duque Ryan miró hacia su dirección, el sonido de la palabra derrota era especialmente penetrante. No hemos perdido, insistió. Una sola batalla no decide la guerra. Solo tenemos que alcanzar el fuerte, ahí puedo reunir otro ejército, mientras al mismo tiempo cortaré el comercio en el río Chisui. Sin ningún suplemento alimentario, el pueblo fronterizo no sería capaz de sobrevivir por otro mes, y tan pronto como él se atreviera a sacar a esos aldeanos fuera, mis caballeros correrán hacia ellos de todas direcciones y al final los derrotarán. Eventualmente, la victoria sería suya, justo como había querido, pero la pérdida que ya había sufrido no podía enmendarse con tan simple pequeño pueblo, su sueño de gobernar el norte resultó ser solo una burbuja. Maldición. Si alguna vez llego a atrapar a ese Roland Wimbledon, tendré que asegurarme de cortarlo en 1.000.000 de pedazos. Pero mi lord, las flotas que navegan el río Chisui no solo viene de nosotros, también hay embarcaciones del pueblo Willow, las montañas del dragón caído y la ciudad Redwater. Si cortamos todo, ¿no haría eso? El conde Oneizucle claramente no estaba convencido. Compraré todo, no importa a quién se lo vendan. Siempre que reciban sus dineros ellos estarán satisfechos. Dijo el duque con una congelante voz, ahora todo mundo debe volver a sus propias tiendas de campaña a dormir, mañana en la mañana tenemos que levantarnos temprano y cabalgar más abajo en el camino con los caballeros. Todos los que no tengan un caballo se quedarán atrás para dirigir a los mercenarios. Nadie es capaz de marchar durante la noche, incluso si el cuarto príncipe tiene la intención de perseguirnos. Solo puede empezar al amanecer, los primeros enemigos que encontrará son los mercenarios, pensó, todavía tengo a mucha gente quien está dispuesto a pelear por mí. Durante todo el día siguiente el duque no recibió ninguna noticia de que el cuarto príncipe los hubiera alcanzado. Con el fin de confirmar las noticias, envió a sus subordinados de confianza para expandir el rango de búsqueda, pero todos ellos regresaron con las mismas noticias. Esto hizo que finalmente se sintiera un poco aliviado, muy probablemente esta nueva arma tenía el mismo problema que nuestros trabuquetes, son demasiado pesados para ser transportados y solo pueden ser usados para defender. Contando con solo un montón de mineros con sus palos, no se atreve a comportarse descuidadamente. Por las 3 de la tarde, el duque había ordenado a sus caballeros detenerse por ese día, esperando por las personas detrás para que los alcanzaran. Cerca del anochecer, los mercenarios y los hombres libres finalmente fueron capaces de alcanzarlos con sus restantes 66 caballeros. Y todos ellos estuvieron ocupados montando un círculo de apresuradas tiendas de campaña. Solo tenía que sobrevivir por esta noche, mañana podía alcanzar la fortaleza Lonson, entonces estaría finalmente a salvo detrás de sus muros de cantera de 30 pies, sus cientos de guardias y el naturalmente formado foso. Incluso si el otro lado podía usar su nueva arma de largo alcance, simplemente podía usar sus trabuquetes colocados detrás del muro para contraatacar.
En contra de esto el príncipe no podría ganar. No obstante, durante todo el día el duque tenía la constante sensación de disconformidad, constantemente tuvo la sensación de que alguien los estaba observando desde lejos. Muy probablemente es solo una ilusión, pensó, tal vez estoy siendo un poco demasiado nervioso. La mañana siguiente, el duque fue despertado por el sonido de disparos. Cuando corrió fuera de su tienda, podía ver gente corriendo por todos lados quienes cubrían sus cabezas y estaban tratando de escabullirse como ratas. Aún así, de vez en vez todavía podía ver una fuente de sangre o tierra salpicada al cielo. Cuando miró al oeste, pudo ver al enemigo alineado en sus extraños uniformes, silenciosamente parados fuera de su campamento. En ese momento solo había un pensamiento en la cabeza del duque: ¿cómo nos han alcanzado? ¿Cómo pudieron no ser detectados por los caballeros que había enviado ayer? «Milord, tiene que huir», gritó un guardia personal quien estaba llevando un caballo a su lado. Este recién levantado Osmond Rand, de su estado mental en blanco, inmediatamente saltó sobre la espalda del caballo y siguió a su guardia hacia el este. Sin embargo, no mucho después de que hubieran abandonado el campamento, vieron a otra alineación de estas extrañas fuerzas. Vistiendo el mismo tipo de uniforme de cuero, sosteniendo el mismo palo corto extraño en sus manos y también parados en dos filas ordenadas, incluso sus expresiones eran casi las mismas. Entonces el duque escuchó una vez más la animada tonada con sus extremadamente suntuosos ritmos. Al mismo tiempo las tropas del príncipe empezaron a marchar a un pulcro ritmo, directamente hacia su dirección. Capítulo 118. Persecución parte 2. Incluso a pesar de que Roland había dejado al primer ejército entrenar 2 veces al día, él no les había permitido marchar durante la noche. Era peligroso para cualquier ejército marchar durante la noche, no serían capaces de ver el camino, también había la posibilidad de que pudieran ser atacados por animales salvajes o serpientes. Era fácil perderse y si usaban antorchas se volverían un objetivo obvio. Por lo que tuvo que esperar hasta el amanecer del siguiente día antes de permitirle a su ejército marchar, rastreando a las fuerzas del duque. Con el fin de garantizar una tranquila sucesión de operaciones, el príncipe decidió seguir al primer ejército al campo de batalla. Por supuesto, en comparación a cabalgar en un camino lleno de baches y obtener un trasero adolorido, eligió tomar un paseo en el pequeño pueblo. Después de medio mes de entrenamiento, un Mingbird ahora era capaz de aligerar y transportar cañones de 12 libras a una distancia fija. Roland también tomó en cuenta que entre más pesado el objeto, más largo sería el proceso de encantamiento, por lo que aseguró de que ella iniciara el proceso de transformación al amanecer. También tenía que tener en consideración que el primer cañón tenía que ser encantado por más tiempo, y los cañones restantes serían encantados en una duración decreciente con el fin de asegurar que los 4 cañones perdieran los encantamientos tan iguales como fuera posible. Gracias a la habilidad de un Mingbird, pequeño pueblo ahora era capaz de cargar 4 cañones en un viaje, así como también los correspondientes miembros de los equipos de artillería. El enorme barco de cemento ahora estaba lleno de gente además del equipo de artillería y Roland. En el barco también estaban Anna, Nightingale, Nana, Leaves, Echo, un Mingbird y el Lord Pan. Por último, también estaba Wendy, ella era responsable de proveer el impulso y Brian estuvo a cargo de la dirección. Podría decirse que, con la excepción de Skrull, Soraya, Lily y Mystery Moon, quienes eran brujas que no podían pelear, casi todo el grupo había venido. Originalmente no había necesidad de que Anna se les uniera en el campo de batalla, pero bajo la fuerte voluntad mostrada en sus ojos, Roland no pudo encontrar una razón para dejarla detrás en el pueblo fronterizo. 6 tropas del equipo de artillería del primer ejército estaban bajo el liderazgo de Carter y Hacha de Hierro siguiendo las marcas creadas por Relámpago, quien sola era responsable de seguir el rastro del enemigo. Este grupo de personas estaba marchando silenciosamente detrás del enemigo, siempre manteniéndose fuera del alcance de los exploradores enemigos. En el momento en que Relámpago se daba cuenta de las actividades de exploración, el ejército inmediatamente detendría su movimiento de avance. A lo largo de su viaje también fueron capaces de capturar un montón de mercenarios dispersos y hombres libres. Sin embargo,
por el momento no eran capaces de manejar con la rendición del enemigo. Por lo que no tuvieron más opción que desarmarlos, por lo que ahora había otros guardias quienes no pertenecían al equipo artillero siguiendo junto con ellos a lo largo del camino. Esta era la primera vez para Roland en guiar a su ejército en una misión de conquista. Él estaba parado en el arco del pequeño pueblo mientras sentía la brisa de la mañana, mientras al mismo tiempo sintiendo un enorme orgullo de su propio éxito. ¿De qué te estás riendo? Ana repentinamente apareció a su lado, y estaba mirando directamente a sus ojos y preguntó. Roland rápidamente dejó a un lado su sonrisa, nada. De verdad, ella sacó un pañuelo y se lo dio, tiene saliva en la cara. Roland tuvo el repentino impulso de saltar al agua, gracias. Cuando Relámpago reportó sobre el campamento enemigo, el sol ya se había ocultado. De acuerdo a la información que ella había reunido durante su investigación. Aparentemente el enemigo mostró señales de alejarse de una pesada derrota, lo cual resultó en la caída de su moral hasta el punto más bajo. Cuando establecieron su campamento al anochecer y enviaron sus caballeros a explorar, no pudieron terminar su investigación y regresaron al campamento, llenos de miedo de no encontrar el camino de regreso en la oscuridad. Las tropas de Roland estaban estacionadas en la orilla, a 2 kilómetros de distancia del ejército del duque. A lo largo del camino, no se encontraron con ningún enemigo, así que el plan de erradicar al enemigo ya estaba a mitad de ser un éxito. Ahora solo tenía que esperar hasta la primera luz del siguiente día, y luego mientras el enemigo todavía estaba en la fase de preparación su asedio podría empezar. Esta era la primera vez para Roland en pasar la noche en campo abierto, y estaba más inclinado a dormir en el pequeño pueblo que encontrarse todos los reptiles los cuales correrían a través del campamento. Los cañones estacionados en el barco y el inventario en el almacén habían sido vaciados y llevados al campamento para que el pequeño pueblo se volviera la residencia temporal del príncipe. Además de Roland, las otras brujas también se quedaron a bordo en la noche. El suelo fue cubierto con colchones, y todo mundo estaba recostado hombro con hombro. Roland quería mostrar modestia, pero al final, las brujas estaban mucho menos preocupadas acerca de este asunto que él. Con la excepción de Anna, todas ellas habían enfrentado un montón de dificultades durante sus vidas, huyendo de un lugar a otro, por lo que dormir al aire libre se había vuelto común para ellas. Pronto, todas fueron capaces de dormir, solo Roland y Anna tenían dificultades para conciliar el sueño. El anterior estaba tan acostumbrado a las camas suaves que tuvo algunas dificultades para adaptarse a la dureza de la superficie de la cubierta, mientras la última no sabía qué debería pensar. Terminó simplemente dándose la vuelta hacia un lado y mirando a Roland. No obstante, cuando Roland giró su cabeza, Anna cerraría rápidamente sus ojos, pretendiendo estar dormida, pero bajo la luz de la luna, Roland aún podía ver sus pestañas ligeramente nerviosas. Si no temiera que las otras brujas se despertarían por él. Ruido, Roland realmente quería pinchar la punta de la nariz de Anna, forzándola a abrir los ojos y luego después sostenerla en sus brazos. De esta forma, ambos fueron incapaces de dormir por un buen rato. Cuando el cielo aún no estaba iluminado, Roland empezó su plan de rodear el campamento enemigo, dividió su ejército de 270 en 2 equipos, cada uno de los grupos sería apoyado por 2 cañones. Uno de los equipos fue enviado a la orilla del campamento del duque, alrededor de 1 kilómetro más delante de la ruta del duque. Relámpago aún era responsable de monitorear los movimientos del duque, pero además de esto, cuando los cañones estuvieron en posición, la pequeña niña también tenía la instrucción de informar a Roland. En el momento en que recibiera la señal, enviaría a Carter junto con el resto del primer ejército para empezar a atormentar el campamento del duque. Para evitar que el barco de cemento se desviara de la ruta correcta, Nightingale avanzaría en su niebla. Después de todo, su visión en blanco y negro también podía ser usado como visión nocturna, así que, con sus instrucciones, Bran fue capaz de maniobrar la nave como si todavía estuviera en medio del día. Este proceso había sido practicado repetidamente, y ahora todos eran capaces de hacer su parte incluso con los ojos cerrados.
Wendy estuvo a cargo una vez más de impulsar las velas, con su esfuerzo era casi como si el pequeño pueblo se había vuelto altamente ambicioso. Meramente en una hora todas las tropas habían sido colocadas en sus posiciones y Hacha de Hierro había tomado el comando del equipo de intercepción. Viendo esto, Relámpago voló sobre el equipo de Carter y les mostró una bandera amarilla. En este punto, las primeras luces de un nuevo día podían ser vistos. Y ahora el plan de rodeo y aniquilación había entrado en su parte final. Desde que el equipo de Carter solo era responsable de proteger los dos cañones, no necesitaban moverse hacia adelante, por lo que Echo fue asignada a trabajar bajo el mando de Hacha de Hierro. Cuando el equipo de Carter alcanzó el campamento, ellos rápidamente movieron los cañones en posición y los apuntaron directamente hacia el campamento enemigo. En este momento la mayoría de los enemigos todavía estaban durmiendo. Con el típico sonido rugiente de los cañones, proyectiles sólidos chocaron en el campamento enemigo. Esto despertó a los caballeros y a los mercenarios, quienes salieron corriendo de sus tiendas, pero ya estaban siendo esperados por el equipo de Carter, quienes estaban todos en silencio parados en formación. Con la experiencia de la derrota del día previo, nadie se atrevió a retar esta aparentemente delgada línea de defensa, ellos solo se juntaron y trataron de huir hacia el este. Directamente hacia los brazos del ya esperando Hacha de Hierro. Cuando el enemigo apareció en su campo de visión, la fase final del momento de la aniquilación del duque había sido puesta en marcha. Echo empezó a cantar su música, y bajo el sonido de sus tambores, y las dos líneas ordenadamente arregladas empezaron su movimiento adelante hacia el enemigo con el fin de poner un poco de presión sobre el duque. Hacha de Hierro había tomado la iniciativa de atacar e interceptar al duque. Si simplemente se quedaban en su lugar previo, el enemigo muy probablemente golpearía a sus caballos, los evitarían y luego huirían hacia el bosque. El duque Raan había caído en desesperación, era incapaz de entender cómo los otros fueron capaces de alcanzarlos e incluso adelantárseles a ellos. ¿Debería simplemente confesar mi error y rendirme? Imaginó lo que haría Roland Wimbledon a un duque que se atrevió a alzar su espada y atacar a un miembro de la familia real. Lo aprisionaría, lo enviaría al exilio, pero más probablemente simplemente lo enviaría directamente a la guillotina. No importa que, el futuro de la fortaleza Lonson ciertamente no tenía nada que ver con él. Viendo cómo el enemigo se había acercado paso a paso, así como también como de vez en vez el sonido rugiente y el fuego rojo de esta temible arma nuevamente esparciría el terror dentro de sus hombres, supo que si no escapaba en este momento, nunca más tendría la posibilidad de escapar. Solo tenía 30 hombres restantes, así que realmente esta era su última oportunidad. Ellos no pueden detenernos, gritó el duque, siempre y cuando crucemos el camino, no serán capaces de seguirnos el paso, después de todo, solo tienen 2 piernas, más aún solo estamos a mediodía de distancia de la fortaleza. Entonces el duque empezó a empujar su montura hacia adelante, desafortunadamente, no todos tenían tal espíritu desesperado al igual que él. Al final, excepto por sus guardias personales, solo algunas personas acompañaron su asalto. La música se detuvo. El otro lado se detuvo al mismo tiempo, así como también parados en una línea ordenada como un muro. Él vio entonces cómo el otro lado empezó a levantar sus extrañas estacas. Cuando solo había alrededor de 100 pasos restantes entre el duque y el muro humano, pudo oír un sonido de disparos siguiendo uno después de otro. Entonces sintió un dolor punzante en su pecho y abdomen como si fuera golpeado por un martillo de guerra. Luego vino una sensación de parálisis y desamparo. Su cuerpo empezó a caer de espaldas, finalmente cayendo de su caballo. Mientras caía, abrió su boca tratando de decir algo, pero ningún sonido claro salió, solo fue capaz de toser un par de veces, entonces un olor dulce entró en su nariz y su garganta fue bloqueada por un líquido pegajoso. La oscuridad empezó a rodearlo. Capítulo 119. Rescate, parte 1. Petrovjuy se sentó frente a su escritorio, inconscientemente estaba jugando con un pedazo de pergamino que sostenía en sus manos. Era la entrega semanal del programa teatral de la tarde.
Si este fuera tiempos de paz, él habría elegido un buen drama y dejar que su ama de llaves pagara el depósito, después de esto enviar una invitación a Aurelia. Pero él era incapaz de leer una sola palabra que estaba en el pergamino. Hoy era el 7º día de la expedición. Si todo había ido sin problemas, su padre ya debería haber regresado ayer junto con los subordinados del duque. Tal vez ellos estuvieron retrasados durante su viaje, tal vez los caballos se habían cansado y tuvieron que descansar, o tal vez ellos se habrían tomado un día de descanso extra en el pueblo fronterizo, ¿cierto? Trató de confortarse a sí mismo, pero la sensación de inquietud en su corazón solo crecía lentamente. El cuarto príncipe Roland Wimbledon había dejado una profunda impresión en él. Petrov no podía entender el por qué tan sobresaliente príncipe recibiría tan terrible evaluación por parte del rey. Mal carácter, un dandy, incompetente, ignorancia y sin ningún conocimiento ni habilidades, todas estas evaluaciones no se ajustaban al príncipe que él conocía. Debido a esto, su ansiedad solo se volvió más fuerte. Temía que el duque perdiera en contra del príncipe. Amo Petrov, como su ama de llaves gritó, hay una carta que ha llegado desde la fortaleza. ¿Una carta de la fortaleza? Tráemelo, ordenó Petrov. Incluso antes de que hubiera abierto la carta, ya estaba sorprendido por identidad del remitente. Esta carta había sido escrita por el cuarto príncipe. El duque Osman Ryan usó fuerzas militares para atacar un territorio bajo el control del rey, tratando en vano de iniciar una rebelión. Más aún, el duque ya fue ejecutado en el campo de batalla, y ahora la fortaleza Lonson está una vez más bajo el control del reino. ¿El duque ha perdido? Su corazón se hundió cuando empezó a leer más adelante. Con la excepción de difíciles de matar miembros de la guardia del duque, la mayoría de los otros habíanse declarado culpables. Normalmente la traición en contra de la familia real sería castigada con la muerte, pero por la misericordia de Su Alteza, solo al líder se le dio muerte por sus crímenes malignos. Sin embargo, los otros aún no pueden ser perdonados. Así que el resto de los rebeldes serán manejados de acuerdo con las costumbres de guerra y estarán cautivos hasta que su libertad pueda ser comprada. El castillo de la fortaleza Lonson será usado como el punto de intercambio. La libertad de las siguientes personas en la lista puede ser compradas. El documento estaba extrañamente redactado. No estaba escrito con la forma diplomática de redacción, sin embargo, aún era capaz de expresar claramente su significado. La rebelión del duque había fallado, y si querían liberar a los prisioneros ellos tendrían que ofrecer dinero a cambio. Cuando Petrov leyó los nombres en la lista siguiente, vio que el nombre de su padre estaba impresionantemente escrito en la primera línea. Él gritó el nombre de su ama de llaves, prepara el carruaje, voy a ir al castillo de la fortaleza. El territorio del conde Oneysucle se extendía hacia el este de la fortaleza, así que cuando Petrov llegó al área del castillo, ya era media hora más tarde. El castillo del Lord estaba lleno de miembros de la milicia quienes nunca antes había visto. No estaban usando ninguna armadura brillante, tampoco estaban usando capas o bandas, en su lugar sostenían una extraña batuta en sus manos, con una especie de lanza en la punta. Ellos simplemente se pararon ahí en 2 filas limpias y ordenadas, con sus cabezas altas y sus pechos fuera, simplemente expresando su poder de manera imponente. Después de que se identificó, a Petrov le fue permitido entrar a los jardines y entonces él fue dirigido por un guardia hacia el gran salón del castillo. Este era un lugar que él ya había visitado muchas veces antes, pero cuando él entró hoy, era como si estuviera entrando en un territorio completamente nuevo. Todos los guardias parados en los corredores eran unos que nunca había visto antes, ninguno le sonrió después de que él los había saludado, simplemente se quedaban mirando en blanco. Él fue detenido por un caballero antes de la entrada del gran salón. Diga su nombre. Petrov. Petrov contestó ligeramente infeliz, a él no le gustaba el tono de interrogar de la otra parte, así que enfatizó, para ti, es Lord Howe. Ya veo, parecía que su contraparte no aceptó esa declaración como la verdad, en su lugar simplemente miró al papiro en sus manos. Sholofi Howe, el conde Honeysuckle es su padre.
Soy Carter Lanas, el caballero en jefe del cuarto príncipe. Por favor, primero venga conmigo a la habitación de al lado, necesitamos revisar si usted tiene algún arma escondida en su cuerpo. Después de una exhaustiva búsqueda, solo la piedra de la retribución de Dios de Petrov fue tomado por los guardias. Esa no es un arma, les recordó Petrov. Por supuesto que no, asintió el caballero. Se lo devolveremos a usted después de la reunión. Abrió su boca, pero al final, no dijo ninguna otra palabra. ¿Realmente me devolverá la piedra? Su piedra de la retribución de Dios era una de las más fuertes de su tipo, con un valor de al menos 50 monedas de oro, por lo que no podía creer que la otra parte no lo reemplazaría con una piedra defectuosa. Esto no es lo importante, pensó, simplemente lo tomaré como parte del rescate. Cuando finalmente entró al salón, vio al cuarto príncipe sentado en el trono apuntando algo. Cuando el príncipe levantó su cabeza, tenía una mirada sorprendida en su rostro, pero luego sonrió. Nos encontramos otra vez, señor embajador. Todavía era el rostro y tono familiar, permitiéndole a Petrov sentirse un poco más relajado, por lo que le dio un saludo inclinándose. Le presento mis saludos a usted, Su Alteza Real. Toma asiento, dijo Roland, levantando su mano para ofrecerle asiento. Con toda seguridad, ¿quieres saber qué pasó? Puedo decirte que tu padre no fue herido, él fue el primero en rendirse. Gracias por su benevolencia, Su Alteza, dijo Petrov rápidamente. No sé cuánto rescate Su Alteza pedirá, siempre y cuando mi padre pueda ser liberado, enviaré inmediatamente todo nuestro dinero a usted. No necesito dinero, Roland agitó su dedo. Quiero ganado y gente. Era normal querer ganado, e incluso hace 50 años cuando el conflicto entre los lores había terminado, la mayoría de las veces el perdedor tenía que pagar ganado y ovejas. Historias como esta era algo que había leído en libros regularmente. Pero, gente, ¿qué significa eso? Su Alteza Real, ganado, ovejas, caballos, de esos el territorio Oneizucle tiene un montón respecto a la gente. Muy simple, me encuentro en la necesidad de albañiles, masones, carpinteros, granjeros, siervos y así sucesivamente. El príncipe le pasó un pergamino. Nos puedes pagar de acuerdo a la conversión numérica de arriba, siempre y cuando puedas alcanzar el número total de 3000 puntos será suficiente. Él sonrió, convenientemente, era de este conde de quien había atrapado la mayoría de los caballeros, así que él también tenía que pagar la mayor cantidad de rescate. Petrov extendió el pergamino sobre la mesa. Escrito en él estaban los nombres de todo tipo de animales domesticados y la profesión de las personas, seguido por un número tal como, ganado 3, ovejas 2, masones 10 y así sucesivamente. Él inmediatamente entendió el significado de todo esto. El valor de 3 puntos era lo mismo que una manada de 1000 ganados o 300 masones eran suficientes para rescatar a su padre. Por supuesto, su territorio no era capaz de proveer tanto ganado y masones. Pero con este documento, él tenía tantas posibles combinaciones de objetos, tantas opciones. Como un noble quien tenía que trabajar diariamente en el comercio, Petrov instantáneamente se dio cuenta cuánta sutileza se había puesto en esta lista. Solo unos días sería suficiente para calcular la solución óptima para el coste mínimo para su territorio, el cual aún cumpliría los requerimientos de los 3000 puntos. Su Alteza Real, puedo. Un día, solo tienes un día. Roland estiró su dedo índice. Esto solo quiere decir que tienes un día para tomar tu decisión. Después de todo, no puedes reunir tanta gente y animales en 3 o 4 días. Pero no siempre puedo estar aquí. Como mucho me quedaré aquí por una semana, entonces me iré. Tengo un día. Petrov repentinamente fue sorprendido que se quedó mirando al príncipe con los ojos abiertos. Espere, acaba de decir que quiere irse. ¿Qué significa esto? Si el príncipe no mintió en la carta, entonces el duque ya había muerto en el campo de batalla. Con esto la fortaleza Lonzón ahora pertenecía a Su Alteza. Pero ahora de hecho estaba diciendo que quería irse. ¿Por qué querría regresar a ese pequeño y arruinado pueblo fronterizo? No, eso no viene al caso. El punto clave era que si Su Alteza Real se fuera, ¿quién administraría esta magnífica ciudad?
Su mente se volvió un mar tormentoso. ¿Uno de los hijos del duque heredaría el trono? Cuando pensó a través de todo lo que sabía, esto no parecía ser una posibilidad. Después de todo, solo sería cuestión de tiempo hasta que ellos construyeran un nuevo ejército para vengar a su padre. Además de la familia Ryan y de las otras 5 familias nobles, ¿había otros quienes podrían tomar el control? Sí, asintió Roland. Tomaré el rescate y luego regresaré al pueblo fronterizo. La mente de Petrov repentinamente se llenó con una idea escandalosa, y en el momento en que pensó en eso, fue incapaz de reprimirlo. Su Alteza Real, empezó Petrov, entonces tuvo que tragar saliva y solo fue capaz de susurrar. Disculpe, ¿hay también alguna conversión numérica la cual pueda liberar la fortaleza Lonson? Capítulo 120. Rescate, parte 2. Escuchando esta pregunta, Roland miró a Petrov con interés, y sonrientemente dijo, «Eres la primera persona que me pregunta eso». Entonces agarró su copa y bebió de él. Después de eso empezó a explicar en tono casual, «No hay ninguna duda de que la fortaleza Lonson me pertenece. Sigue siendo mío, incluso mientras no estoy aquí. Pero, realmente necesito un hombre o una familia, para supervisar la fortaleza por mí, por lo que no deberías preguntar por un rescate, sino más bien por una cuota representativa». Representativa. Petrov no era ajeno a esta palabra. Como un hombre de negocios con ojos agudos, ellos siempre fijarían su objetivo en incrementar la ganancia de su territorio, pero todos los nobles comerciantes realmente no tenían el tiempo para este tipo de trabajo, por lo que al final buscarían a otros quienes vendieran sus bienes. Con el fin de obtener ese derecho, los comerciantes tenían que pagar una suma anticipadamente, como un depósito. ¿Cuántas monedas de oro le gustaría? Después de preguntar, tomó un respiro profundo para tratar de calmarse a sí mismo. Este sería un trato a largo plazo, por lo que no terminaría con solo un pago, pausó Roland. Cada mes tendrías que pagar 30% de los ingresos de los impuestos, así como también material con valor de 1000 puntos. Todo lo demás sería para ti. Eso no suena excesivo, pensó Petrov, siempre y cuando pueda obtener el control completo sobre la fortaleza Lonson, así que parece que incluso el príncipe puede ser justo. Pero primero tengo que confirmar que el príncipe realmente no está bromeando, de que realmente está dispuesto a ir a través de esto. Esta realmente sería una oportunidad de oro. Petrov estaba completamente enganchado. El príncipe y yo no somos enemigos mortales. Desde que el duque había fallado completamente, sus hijos también serán privados del derecho a la herencia. Incluso la coalición de las 6 familias nobles no puede derrotar al príncipe. ¿Quién puede impedirle tomar el control sobre los territorios del occidente? Unirse al bando ganador es uno de los principios básicos de la continuidad de la propia nobleza de uno. Si puedo tener la aprobación de Su Alteza antes que las otras 4 familias sepan acerca de esto, la casa Oneizucle se convertirá en la familia más fuerte dentro de los territorios occidentales. Su Alteza Real, ¿por qué no quiere quedarse en la fortaleza Lonson? El castillo tiene mucho más que ofrecer que lo que el pueblo fronterizo. Lo que realmente quieres preguntar es por qué no quiero administrar la fortaleza Lonson personalmente, ¿verdad? Roland parecía ligeramente avergonzado. Hay varias razones. Por ejemplo, la estructura de poder se complicaría tanto que tendría que pasar mucho tiempo y esfuerzo tratando de reforzar las relaciones entre cada una de ellas. Más aún, no olvides las ganancias. Como un noble local, creo que tú y los otros conocerían mejor cómo gobernar realmente este territorio, por lo que esto se convertiría en un trato de ganar-ganar. Además, hay muchas más de otras razones, tal vez empieces a pensar en ellas cuando regreses. O es cierto, en caso de que te eligiera como representante, tampoco tengo que temer que me saldrás construyendo un ejército para vengar al duque, ¿cierto? Por supuesto que no, Su Alteza Real. A pesar de que la última pregunta llegó un poco inesperadamente, Petrov todavía fue capaz de contestarla inmediatamente. Desde que el duque se ha ido, la primera idea de las otras 5 familias será cómo ellos pueden tomar el control sobre su territorio. En cuanto a los asuntos como venganza, ¿a quién le importa? Pero Petrov también sabía que las razones que le había dado no eran sus verdaderas intenciones.
La estructura del poder sería muy complicada, ¿sería difícil reforzarlas? Encarando su abrumadora fuerza, simplemente podría usar su poder para destruir cualquier idea de construir una resistencia. Pero, aún así, en solo 1 o 2 años, todos los otros nobles ya se habrán olvidado del nombre del perdedor, lo mismo pasará con el duque Raan. Pero durante este periodo de 2 años, es absolutamente imposible transformar el pueblo fronterizo en tan gran ciudad como la fortaleza Lonson. Su Alteza Real debe tener una intención más profunda. Es bueno escuchar eso, entonces la ciudad. Estoy dispuesto a actuar como su representante, Su Alteza, exclamó Petrov, pero no mucho después su expresión se volvió vacilante una vez más, pero el rey no, quiero decir su hermano no necesariamente está de acuerdo con este resultado. En caso de que él asigne un nuevo duque a este territorio, no seré capaz de pelear en contra del rey. No hay necesidad de temer una confrontación, dijo Roland y arrojó 2 cartas frente a él. Mira esto, estos documentos que encontré en el estudio del ex-duque Raan. Cuando Petrov rápidamente deslizó su vista sobre el contenido de las cartas, no pudo evitar jadear por la conmoción. La primera carta parecía haber sido enviada al duque por un espía, parecía que el nuevo rey y la reina del puerto de Agua Clara habían peleado una gran batalla dentro y cerca de Ciudad Águila, y el resultado terminó en una mayor pérdida para el rey. La segunda carta era incluso más espeluznante, incluso si solo estaba medio escrita, todavía era claro que el duque Raan quería anexar el norte. La idea de volverse independiente era revelada claramente. La carta no estaba terminada y más aún era desconocido a quien quería enviársela. Pero Petrov aún entendió inmediatamente lo que Su Alteza le quería decir. No había necesidad para él de resistir debido a que el nuevo rey ya tenía suficientes problemas en sus manos. De otra forma, el duque nunca se hubiera atrevido a declarar su independencia. Con sus caballeros élites, ya era invencible en el territorio occidente, la única diferencia con los caballeros del rey se encontraba en sus números. La carta secreta pudo haber sido falsificada, pero el segundo pergamino estaba sin duda escrita con la letra de Osman Raan, así que a menos que el príncipe encontró una bruja que podía imitar la letra de otros. Por un breve momento, pensó acerca de esta posibilidad solo para inmediatamente deshacer esta especulación de nuevo. El príncipe no tenía razones para engañarlo, implementar a alguien como representante no era de un lado, si su representante era incapaz de gobernar sobre la fortaleza, el príncipe tampoco obtendría beneficios del trato. Más aún, cada duque asignado por el rey Timothy se convertiría en enemigo del príncipe. Si quería que la casa Oneisukle permaneciera sobre las otras 4 casas nobles, tendría que contar con el apoyo del príncipe y por otro lado, con el fin de asegurar de que todo estaba siendo manejado por sus intereses, el príncipe también se tenía que asegurar de que la familia Huy no fuera retada. Cuando había pensado a través de todo, Petrov lentamente se levantó y se inclinó hacia Roland. La familia Huy está dispuesta a servirle. Bueno, asintió el último, sin embargo no depende de ti decidir, tendré que hacerte algunas preguntas primero. Su Alteza, adelante. ¿Qué vas a hacer con aquellos que se pongan contra ti? ¿Cuánto estimas que será la ganancia mensual de impuestos? También, ¿cómo garantizarías que puedes pagar 1000 puntos cada mes? En caso de que te solicitara vigorosamente expandir el tráfico y el sector comercial, ¿qué harías? Petrov había pensado que Su Alteza tomaría esta oportunidad para reunir tanta información acerca de los otros lores del territorio occidente, nunca había esperado que el otro lado preguntaría tan extrañas preguntas. Al final, estas eran casi todas preguntas acerca de sus políticas, intenciones y su conocimiento general de negocios. Después de haber sido preguntado con todas estas preguntas acerca de él, Petrov puso su mente en contestarlas una después de otra. Junto con sus respuestas, la expresión de Su Alteza se volvió más y más satisfecha. Finalmente, el príncipe juntó sus manos como aplauso y dijo, bueno, eso será suficiente por hoy. Cuando hayas calculado cómo cumplir con el valor de 3000 puntos, puedes regresar y liberar a tu padre. Descansa tranquilo, durante estos días lo entretendré adecuadamente. Su Alteza,
ese representante. Será anunciado otro día. Roland le dio la señal a uno de sus caballeros para acompañarlo. Cuando Petrov dejó el salón, tenía mucho en qué pensar, recibió de regreso su piedra de la retribución de Dios de Carter. Parece que el valor de 50 monedas de oro no valía mucho. ¿Qué puedes decirme? Roland volvió su mirada hacia Nightingale, quien estaba parada a su lado. Oh, básicamente todo lo que dijo era verdad, se encogió, él fue mucho más sincero que las varias damas y caballeros con los que previamente habías hablado. Dicho eso, ¿está bien decirles a todos la misma historia? Más aún, mostrándoles esas cartas, todas ellas son confidenciales. No a todos, el príncipe bajó su mirada hacia la lista en sus manos, todos ellos eran de las 5 familias nobles, solo esos grandes nobles son adecuados para administrar la fortaleza Lonson en mi lugar. Si su poder no es lo suficientemente fuerte, incluso si les fuera a dar esta posición, no serían capaces de administrar esta fortaleza, al final, solo habría un montón de luchas internas. Respecto a las noticias de que Timothy Wimbledon fue vencido en Ciudad Águila, eso realmente no es un secreto, por así decirlo. Tarde o temprano las noticias se esparcirán a través de todo el reino de Greycastle, para mí es incluso mejor si se extiende un poco más rápido. Sin embargo, el contenido de esta noticia era simplemente perfecto para mí, pensó, si el segundo príncipe no era derrotado. Me temo que tendría que pasar un montón de tiempo para retenerlo, e incluso si él intentaba usar la fuerza, los resultados tal vez no serían tan bellos. Así que, ¿lo elijarás a él? Si nada más sucede, dijo Roland con una sonrisa, él fue el primero que tomó la iniciativa de preguntar por sí mismo. La iniciativa subjetiva siempre ha sido la cualidad más importante de los empleados. Más aún, nunca habría esperado que hubiera alguien dentro de las 5 familias quien fuera bien versado en el campo de la administración y el comercio. Había creído que todos ellos solo sabrían cómo cabalgar y matar. Encontró el nombre de Petrov Huy en la lista, gentilmente dibujó un círculo alrededor de él.